Bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hablar sobre la estrategia de ruptura de rango de apertura. En los mercados no todos los momentos del día son iguales. Sabemos que el momento de apertura y el cierre son importantes, pero ¿por qué? La mayoría de nosotros tenemos una vaga idea de por qué, y es posible que hayamos escuchado algunas citas sobre la apertura del mercado. Pero ¿sabemos realmente por qué es tan importante esta apertura? Veamos a continuación algunas slides para explicar esto. La apertura del mercado a menudo establece la tendencia y el sentimiento del día. Es decir, si el mercado abre a la alza o a la baja, entonces muy probablemente el día va a ir a la alza o a la baja. Pero también hay una importancia estadística en la apertura que se pasa por alto. Algunos datos intrigantes de Adam Grimes implican que hay un comportamiento repetido, hay un patrón, ¿verdad?, en el momento de apertura. El gráfico que vemos en la pantalla resume toda la idea detrás de la estrategia de ruptura del rango de apertura. Hay un patrón cuantificable alrededor de la apertura del mercado. Grimes tomó 46.000 barras diarias de varias acciones de futuras y divisas y trazó la apertura de la barra, o la barra de apertura mejor dicho, como un porcentaje del rango diario. En otras palabras, ¿verdad? Y si quieren, imaginémonos que por aquí está el 7%, ¿verdad? 7%, y también que aquí estaría el 90%, entonces este sería como el 95%, ¿verdad? Entonces, como podemos ver en el gráfico, más del 7% de las veces, si trazáramos por aquí una línea, ¿verdad? Más del 7% de las veces, la apertura significará más del 95%, y me estoy refiriendo a esta línea en específico, ¿verdad? Entonces, más del 7% de las veces, la apertura significará más del 95% del rango diario. Aunque tenemos que ser honestos, ahí tenemos que ver que hay otra barra, que es esta, ¿verdad? Y por lo tanto también podríamos decir que otro por 7% de las veces, o incluso un poco más, la apertura significará menos del 5% del rango diario. Es decir, o significa mucho de este lado, o significa muy poco, ¿verdad? Pero vemos que está sesgada, digamos. O sea, no todas las líneas tienen el mismo valor, ¿verdad? Podemos afirmar claramente entonces, ¿verdad? Si solo vemos esto, que la barra de apertura tiene un impacto significativo sobre el sentimiento del día. Lo que sí es cierto, ¿verdad?, es que el rango de apertura no es aleatorio con respecto al rango diario y podría ayudarnos a generar una estrategia de trading. Pero de nuevo les hago hincapié, ¿verdad?, que tenemos que ver esta línea también, ¿verdad? No nos tenemos que alegrar mucho porque si esto que les estoy contando es cierto, todos serían millonarios, ¿verdad? Y como les decía, lo que sí es cierto y sí podemos afirmar es que el rango de apertura no es aleatorio con respecto al rango diario y podría ayudarnos a generar una estrategia de trading. Operar en el rango de apertura simplifica las cosas porque nos brinda una decisión, comprar o vender, ¿verdad? Dependiendo de la apertura, si va para arriba o si va para abajo, sabemos si vamos a comprar o vender, y puntos de entrada y salida definidos, ¿verdad? Vamos a entrar una vez tengamos ese rango de apertura, ¿verdad? O sea, sepamos, ya se haya completado esa primera barra, y nos vamos a salir generalmente antes de que termine el mercado, porque algo que no voy a mencionar aquí, pero también hay estadísticas que lo comprueban, es que al final del día generalmente hay una corrección, ¿verdad? Si iba subiendo durante todo el día, al final hay una pequeña corrección. No hay un área gris donde podemos perdernos en ese sentido, según la gente que defiende, ¿verdad?, esta estrategia como válida, ¿verdad? No lo estoy diciendo yo. Dependiendo de su periodo de tiempo y pruebas, se va a definir el rango de apertura de manera diferente. Tradicionalmente, cuando la estrategia se hizo popular en la década de los 90, el rango de apertura era la primera hora de negociación después de la apertura. Es decir, si el mercado abría, digamos, a las 8:30 o abría a las 8, entonces el rango de apertura iba a ser a las 9:30, entre 8:30 y 9:30, u entre 8 de la mañana y 9, ¿verdad? Entonces, dependiendo de esa primera barra, así se definía o así se define si el mercado es a la alza o a la baja. A medida que pasó el tiempo y los traders obtuvieron acceso a fuentes de datos más rápidas, ¿verdad?, y trabajaron en periodos de tiempo más cortos, algunos de esos traders optaron por reducir su definición del rango de apertura a la primera media hora, a los primeros 15 minutos, incluso al primer minuto, ¿verdad?, siendo bastante exagerados. Veamos a continuación cómo operacionalizar esta estrategia en QuantConnect. Bien, estamos en Yahoo Finance y para esta ilustración
del rompimiento, de la ruptura del rango de apertura, vamos a utilizar Apple, ¿verdad? Vamos a suponer que a partir de 2015 hasta, digamos, octubre de 2021, para todos los días vamos a buscar una barra de media hora, la primera barra de media hora del día, vamos a ver si sube o baja. Si sube, vamos a comprar Apple y la vamos a vender, digamos, a la 1:30, ¿verdad? Previendo de que en la mañana, o si quieren, vendámosla justo antes de que cierre el mercado, ¿verdad? Vendámosla tipo 3 de la tarde. Y luego de eso, si sube, la compramos y la vendemos a las 3 de la tarde. Si la primera barra baja, entonces hacemos una venta corta. Entonces, operacionalicemos ese algoritmo dentro de QuantConnect. Vamos a crear un nuevo algoritmo y vamos a llamarle a este algoritmo ruptura del rango de apertura. Ruptura, rango, apertura. Bien, y vamos a crear dos variables que nos van a ayudar, ¿verdad? Con este algoritmo. En primer lugar, vamos a crear una variable que se llama barra de apertura, ¿verdad? Que originalmente no tiene ningún valor, solo estamos declarando la variable. Y vamos a crear una barra que nos va a ayudar, ¿verdad? Digamos, cuando estemos haciendo el algoritmo, que va a ser la barra actual, ¿verdad? Ya van a ver cómo nos va a servir cada uno de ellos. Luego de eso vamos a inicializar, ¿verdad? Vamos a definir el método initialize. Dijimos que íbamos a iniciar nuestro backtesting a partir del 1 de enero de 2015. Y si quieren también establezcamos un end date, ¿verdad? Self set end date. Si quieren hagámoslo para el 2021, octubre 1, si quieren, el 1 de octubre de 2021. El cash está bien, dejémoslo en $100,000. Ahora establezcamos nuestro equity, ¿verdad? Que sería self.apple. Hacemos una variable que se llame self.apple. Y aquí le ponemos el ticker de Apple, AAPL. Y en este caso vamos a trabajar con frecuencia de minuto, ¿verdad? Hemos venido trabajando durante todo el curso con frecuencia diaria. Pero en este caso, como tenemos que generar una barra de apertura para los primeros 30 minutos del día, entonces tenemos que utilizar frecuencia de minutos. Y ahora vamos a hacer quizás la parte nueva y probablemente la parte más importante, lo que es nuevo dentro de esta sesión. Vamos a utilizar el método consolidate, que nos ayuda, digamos, a consolidar todas esas barras de 1 minuto que vamos a generar en una barra grande de 30 minutos, ¿verdad? Eso es todo lo que hace este método. Vamos a escribir self-consolidate y si quieren más información, por supuesto, eso está dentro de la documentación de QuantConnect. Pueden ir a revisarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los parámetros? El ticker, AAPL. Luego le tenemos que dar un delta de tiempo, que en este caso va a ser en minutos igual a 30. Y luego vamos a darle las características, digamos, más que todo la hora de la barra que queremos lograr, ¿verdad? Que va a ser prácticamente la primera barra del día. Prácticamente cuando apertura el mercado, o cuando abra el mercado, ¿verdad? Aperturar no es un verbo. Cuando abra el mercado, entonces vamos a generar, a capturar o a consolidar los primeros 30 minutos hasta las 9:30. Entonces, esa barra de las 9:30 es la que vamos a comparar contra los precios, ¿verdad? Si sube o baja. Vamos a ver si en esa barra sube o baja con respecto a la apertura. Entonces, para eso necesitamos crear un método para seguir la nomenclatura, ¿verdad? Este método podría tener cualquier nombre, ¿verdad? Pero para seguir la nomenclatura de QuantConnect le vamos a poner onDataConsolidate. Nosotros podríamos poner consolidar datos. Ese es un método que nosotros vamos a crear, ¿verdad? No viene heredado del QC algorithm, ¿verdad? Luego de eso, si quieren, vamos a crear, si quieren, creemos ese método, ¿verdad? Vamos a definir el método para que no se nos olvide, incluso antes de ir a la siguiente sesión. Definamos onDataConsolidate. ¿Y cuáles van a ser los parámetros de este método? Bueno, va a ser self, ¿verdad? Y va a ser bar, la barra que vamos a necesitar para consolidar los datos, ¿verdad? Y luego de esto, dentro de esto, no le puse los 2 puntos, ¿verdad? Voy a hacer un condicional y le voy a decir, si el tiempo son las 9:30, entonces la barra de apertura, que ahorita es none, no existe, va a ser igual a la barra. Entonces prácticamente estoy dándole valores a mi objeto barra de apertura.
a esa barra consolidada de 30 minutos que estoy generando. Yo genero información minuto a minuto, a frecuencia. Entonces voy acumulando esa información y la consolido en una barra de 30 minutos. Es todo lo que estoy haciendo aquí. Entonces le digo, si el tiempo de barra, if bar time.hour es igual a las 9 y los minutos bar.time.minute es igual a 30 minutos, es decir, si son las 9:30, ¿verdad? Entonces asígneme al objeto barra apertura los datos de bar, ¿verdad? Y dentro de bar, ¿qué hay? Están, recordemos, 4 o 5 datos, ¿verdad? El precio más alto, el precio más bajo, el precio de apertura, el precio de cierre de esa barra de 30 minutos, ¿verdad? No nos perdamos, y el volumen de transacciones durante esos primeros 30 minutos. Entonces aquí ya prácticamente le estamos dando valores al objeto barra apertura que lo inicializamos o lo declaramos como none aquí arriba, ¿verdad? Y prácticamente quiero cerrar la sesión hasta aquí para no hacerla más larga y en la próxima continuamos. Muchas gracias.